Hola Vilma, buenas tardes. ¿Cómo estás, hermana Azul? ¿Cómo estás? Bien. Quería hacerte una consulta. Me he comprado el alcohol en gel, pero no sé cómo usar adecuadamente. No sé si tú supieras algo, puedes explicarme. Claro, hermana, toma asiento, te voy a explicar cómo se utiliza el alcohol en gel. Bueno, como sabemos, hay dos tipos de alcohol. Ya este es en gel, hay otro que es en líquido. ¿Ya? Entonces, este alcohol tenemos que utilizar antes de tocarnos la cara, hermana. Ya, antes de que nos toquemos la cara, también tenemos que utilizar cuando regresemos del baño. Vamos al baño, hay que regresar y ya, pues, hay que desinfectarse. Cuando salimos de compras, ¿no ven? Cuando nos encontramos con muchas personas, ahí también tenemos que desinfectarnos. Cuando caminemos en auto, en todas las actividades que realizamos. Ya a veces, muchas veces tosemos, a veces nos resfriamos, tosemos, a veces así estamos tapándonos. No, eso no tiene que ser así, hermano. Tiene que ser con el codito, ya con el codito tienes que taparte. Ahí también. Después de eso tienes que desinfectar de ese momento porque en esta temporada estamos con lo que es la enfermedad del COVID. Entonces, para evitar eso, tenemos que utilizar esto. En todo lado, en todas las actividades, en todo donde vayamos, tenemos que utilizar este alcohol desinfectante. Antes de eso, vos sabes, ¿no ve? Sí. Y si a ella no le hace nada esto, no le afecta. Si no, este alcohol es para todo. Tenemos que desinfectarnos. Incluso cuando cambies de pañal a tu hija, ahí también tienes que utilizar a tus hijos mismos. Ya tienes que darles este alcoholcito. Cuando juegan, es hacerles lavar la manito y desinfectar. En todas las actividades que hagan ellos, igual de ese mismo modo tenemos que utilizar. Ahora, ¿cómo tienes que utilizar esto? Tienes que utilizar de esta manera. A ver, hermana, agarras y tienes que pasar toda la mano. Frotas toda la mano, los entrededitos, o sea, estos, ¿no ves? Todito, pues tiene que estar porque, mano, todo toca. Así tienes que ir desinfectándote. Todita la mano, mira, en todas las actividades, pues, como te iba diciendo, incluso hasta antes de cocinar, ¿no? Antes de tocar los alimentos, todo eso. Hay que desinfectarse a cada momento. Y de esta manera vamos a evitar lo que es el contagio del COVID, hermano. Así